Me llamo Esteban Rojas. Tengo 48 años. Soy misionero evangélico chileno, y lo que voy a relatar torció para siempre mi idea de lo que significa el poder de Dios. Ocurrió en China, donde pronunciar el nombre de Jesús en público puede costarte prisión, expulsión o algo peor. Era una tarde opaca de noviembre cuando presencié algo que nunca imaginé ver. Un milagro tan desconcertante que incluso los policías que llegaron a detenerme quedaron inmóviles, con los labios trémulos. Necesitas oír esta historia, porque lo que sucedió aquel día puede reordenar tu mirada sobre la fe. Antes de ese momento todo en mi vida parecía deshacerse. Había aterrizado en China 6 meses atrás con el corazón encendido y una directriz nítida: llevar el evangelio a quienes no lo podían escuchar en uno de los lugares más cerrados al cristianismo. Lucía, mi esposa, y nuestros 2 hijos se quedaron en Santiago, orando cada noche por mi protección. Les prometí volver en un año, aunque, en lo profundo, entendía que esta encomienda podía costarlo todo. Beijing me recibió con una mezcla espesa de smog y secretos. Las avenidas bullían con millones de personas. Cada rostro guardaba una historia, una lucha, una búsqueda espiritual comprimida por un sistema que sofocaba cualquier diálogo abierto sobre Dios. Caminaba entre la marea humana sintiendo el peso del llamado, pero también una carga inesperada. Los primeros meses fueron demoledores. Llegué con la mentalidad típica del misionero occidental: organizar reuniones, repartir literatura, predicar en esquinas. La realidad me golpeó como mazo. Las iglesias en la clandestinidad eran tan discretas que ni siquiera sabía rastrear su ubicación. Los chinos a quienes intentaba mencionar a Jesús me respondían con miradas asustadas y se alejaban con prisa. Un hermano coreano, curtido por años de trabajo allí, me dio una frase que me atravesó: aquí no puedes predicar como en Chile. Una sola palabra fuera de lugar puede quebrar la vida de una familia entera. Cargarás con esa consecuencia. Aquella noche lloré en mi cuarto diminuto, con una duda nueva clavándose por primera vez. ¿Había escuchado de veras el llamado de Dios, o era mi ego el que me había arrastrado hasta aquí? Lo que me hundió llegó en forma de carta desde Chile. La caligrafía temblorosa de mi madre decía: Esteban, Rubén está en cuidados intensivos. El cáncer se extendió. Tal vez no llegue a diciembre. Pregunta por ti cada día, desea verte. El papel se me escurrió de las manos. Era octubre. Rubén tenía 35 años, 2 niños pequeños, una esposa que lo amaba, y yo estaba a miles de kilómetros, en un sitio donde ni siquiera podía orar en voz alta sin mirar alrededor. Aquella noche, por primera vez en 48 años, clamé con rabia: ¿para qué me trajiste? Mi hermano se apaga y yo aquí perdido. No he ganado ni una sola alma. ¿Dónde está tu poder? ¿Cuál es tu propósito? Los días siguientes fueron la sombra más densa de mi vida cristiana. Dejé de orar, dejé la Biblia cerrada, dejé de buscar a quién servir. Amanecía sintiéndome impostor, un hombre que abandonó a los suyos persiguiendo fantasías espirituales. Erré por las calles de Beijing como fantasma. Veía idas y venidas, rutinas implacables, y me percibía invisible, inútil, despegado del sentido que creí tener. Una tarde en un parque cerca de la ciudad prohibida, observé a un anciano practicando tai chi. Sus gestos serenos parecían reunir una paz que yo había perdido. Me acerqué con mi mandarín elemental y le pregunté cómo se consigue esa quietud. Me sostuvo la mirada y en un inglés sencillo dijo: la paz no llega cuando resuelves todo, sino cuando aceptas que ciertas preguntas solo el cielo responde. Aquellas palabras me atravesaron. En vez de consolar, agitaron más mi angustia. Era 15 de noviembre, 3 semanas después de la carta. Decidí volver a Chile. Llamé a la aerolínea, guardé mis cosas. El vuelo salía al amanecer. Esa noche, a las 3:17, desperté como si una mano invisible me tocara el hombro. Me arrodillé en el piso helado y oré sin retórica, con gemidos y lágrimas: si realmente me trajiste, muéstrame por qué. Dame una señal. Entonces, no con oídos sino con certeza interior, percibí: mañana, antes de irte, ve al templo del cielo. A las 4, confía. Desperté a las 6 con esa frase latiendo. No sabía si era Dios o mi mente exhausta, pero decidí obedecer. Cancelé el vuelo y salí a caminar por Beijing con una mezcla de expectativa y temor. Esa tarde, el templo del cielo estaba repleto de familias, grupos de estudiantes y visitantes extranjeros. Caminé entre ellos con el corazón acelerado, preguntándome qué debía hacer exactamente a las 4. A las 3:45 vi a una niña sentada en una banca junto a un anciano de manos temblorosas y mirada vidriosa. El dolor en los ojos de la pequeña me atravesó.
Me acerqué despacio y con mi mandarín fracturado, pregunté si se encontraban bien. El abuelo alzó la vista con una desesperación que reconocí al instante. En un inglés elemental murmuró que los médicos no ofrecían esperanza, la leucemia estaba muy avanzada. Habían ido al parque para rogar a los dioses. La niña me observó y preguntó con sorprendente claridad: ¿Eres doctor? ¿Puedes ayudar a Lian? Mi pecho se quebró. Yo, misionero que había cruzado el planeta para hablar de Jesús, no tenía más que palabras cansadas. Sin planearlo respondí: no soy médico, pero conozco al gran sanador. El anciano frunció el ceño y la niña inclinó la cabeza. ¿Gran sanador? Entonces, en medio de Beijing, sentí una valentía que no era mía. Dije: se llama Jesús. Es el Hijo del Dios verdadero, creador del cielo y la tierra, y ama a Lian más de lo que imaginamos. El abuelo miró alrededor, inquieto, pero seguía hablando. En mi país he visto niños sanados por él, milagros que los doctores no explican. ¿Puedo orar por ella? La desesperación vence al miedo cuando ya no quedan opciones. El hombre asintió con los ojos húmedos. Me arrodillé frente a Lian, tomé sus manos frías y oré en voz alta, sin esconderme: Jesús, que resucitaste a la hija de Jairo, que sanaste a los enfermos, toca ahora a Lian, restaura su sangre, sana cada célula, devuélvele vida plena. Mientras oraba, sentí un calor extraño fluir desde mis manos a las suyas. La niña abrió los ojos con asombro. Alrededor la gente comenzó a detenerse. Turistas, familias, estudiantes, un extranjero orando por una niña enferma en público. Terminé la súplica y algo fuera de toda lógica ocurrió. El gris de su rostro cambió lentamente, las mejillas hundidas se tiñeron de color, los labios pálidos recuperaron su tono. Lo más impactante estuvo en sus ojos. De la fatiga opaca pasaron a brillar con una energía nueva. Se incorporó despacio como quien despierta tras una larga convalecencia. Yeye, dijo en mandarín, usando la forma cariñosa para abuelo: ya no duele. ¿Por qué ya no duele? El anciano palpó su frente. Estaba tibia, no sudorosa ni helada. Comenzó a hablar rápido. Yo apenas entendía, pero la incredulidad era evidente. Para entonces se había formado un círculo de gente. Conté al menos 30 personas, chinos de todas las edades y algunos extranjeros. Una mujer mayor interpeló al abuelo. Él señalaba a Lian y luego a mí. Ella me miró con mezcla de respeto y temor. Entonces Lian se puso de pie, algo que según su abuelo no hacía desde hacía semanas. Caminó al centro y dijo en inglés: el hombre oró a Jesús, y Lian está bien. Un silencio denso cayó sobre todos. Entonces aparecieron 2 policías avanzando con prisa. Mi corazón golpeó el pecho. Pensé en arresto, deportación o algo peor. Al llegar, observaron a la niña erguida y al abuelo llorando, y miraron alrededor al círculo en silencio. Se quedaron inmóviles. El agente joven, de unos 25 años, interrogó al anciano. Mientras oía su gesto pasó de mandato a desconcierto y luego a respeto. El mayor dio un paso hacia mí, y en inglés sobrio, preguntó qué había hecho. El aire se volvió espeso. Podía optar por callar, inventar, huir, pero al ver a Lian corriendo pequeños círculos alrededor de su abuelo, algo que días antes parecía imposible, supe que solo quedaba la verdad. Con voz firme respondí: oré por ella, en el nombre de Jesucristo. El oficial me sostuvo la mirada varios segundos, que parecieron eternos. Luego observó a la niña, radiante, y al anciano que murmuraba: hoy en la mañana no podía levantarse, y ahora corre. El silencio de la multitud era absoluto. El policía joven se inclinó hacia Lian, le habló suavemente en mandarín, y su sonrisa fue tan pura que no había idioma necesario para entenderla. Estaba bien, completamente bien. Entonces sucedió algo que jamás imaginé en aquel país. El oficial mayor se quitó la gorra, la colocó sobre su pecho e hizo una leve reverencia hacia mí. En inglés torpe dijo: no entiendo lo que pasó, pero mis ojos ven. Niña enferma, ahora sana. Si tu Dios hizo esto, tu Dios es poderoso. La multitud ya sumaba casi 50 personas, y contra todo protocolo, los policías no dispersaron a nadie. Permanecieron como guardianes, resguardando aquel círculo sagrado. Fue allí que comprendí. No era solo la sanidad de Lian, era el testimonio de Jesús proclamado en uno de los lugares más hostiles, protegido por quienes normalmente perseguían tales actos. Con un valor que no era mío, me levanté y hablé en inglés, luego en mi mandarín entrecortado. Lo que vieron no es magia ni truco, es el poder del Dios verdadero, Padre de Jesucristo. Él vino a sanar, a dar vida, a traer esperanza.
Recorrí con la mirada cada rostro. Vi hambre espiritual, enojos que la represión había mantenido en silencio por años. Jesús no es para una nación o un pueblo solamente. Es para todos, para chinos, para chilenos, para cada persona sin esperanza. Si pudo sanar a Lian, también puede tocar tu vida. Era consciente de que predicaba abiertamente en Beijing, arriesgando todo, pero también sabía que 50 testigos acababan de presenciar un milagro que ninguna ley podía borrar. Los policías no me arrestaron. Al contrario, uno pidió mi contacto y susurró: «Quizá más personas necesitan ayuda. ¿Puedes volver?». El abuelo de Lian me abrazó entre sollozos. Con inglés entrecortado dijo: «Salvaste a mi nieta. Ahora quiero conocer a tu Jesús». Pasamos horas allí, compartiendo sobre el amor de Dios, mientras decenas escuchaban atentos. Por primera vez en meses, sentí que estaba cumpliendo la razón exacta por la que había sido enviado a China. Esa noche, de rodillas en mi cuarto diminuto, lloré como hacía años no lo hacía, pero eran lágrimas de gratitud. Comprendí por qué Dios me había traído, por qué permitió la enfermedad de mi hermano, por qué soporté tanta duda. Todo había sido preparación. El quebranto me hizo humilde, el dolor me volvió sensible, la desesperación me volvió dependiente. Mi fe debilitada se había fortalecido más que con 1000 sermones. Llamé a Lucía y le conté todo. Lloramos juntos y ella me dijo: «Ahora entiendo, Esteban. No era para que cambiaras China, era para que China te transformara a ti». En los días siguientes ocurrió algo que nunca habría planeado. El abuelo de Lian, cuyo nombre era Heng Wei, comenzó a traer familiares y conocidos para que escucharan más sobre aquel Jesús del que yo había hablado. Nos reuníamos en su pequeño apartamento, compartiendo historias bíblicas y orando juntos. En cuestión de 3 semanas ya éramos 15 personas reuniéndose regularmente. La chispa se había encendido. Una tarde, Heng Wei me dijo con lágrimas en los ojos: «Esteban, trabajé 30 años para el gobierno. Perseguí a cristianos, cerré iglesias. Ahora, después de ver a Lian sana, sé que estaba en el bando equivocado». Sus palabras me estremecieron. No era solo un abuelo agradecido, era un hombre transformado desde lo más profundo. 3 semanas después del milagro recibí la llamada que temía. Era mi madre llorando: «Esteban, tienes que volver. Rubén está muy grave. Tal vez solo le quedan días». Mi primera reacción fue de pánico. Quería salir corriendo al aeropuerto, pero entonces Heng Wei me detuvo. «Si te vas ahora, ¿quién nos enseñará más de Jesús? Lian pregunta por ti todos los días. Dice que quiere aprender los cantos de Jesús que soñó anoche». Me partió el alma. Quedarme en China para cuidar de esos nuevos creyentes, o regresar y acompañar a mi hermano moribundo. Esa noche oré sin descanso, hasta ver el amanecer. La respuesta vino de manera inesperada. Una llamada de mi cuñada. Su voz sonaba incrédula. «Esteban, no sé cómo decirlo, pero los médicos dicen que el cáncer de Rubén está retrocediendo. Ayer estaba desahuciado, y hoy los tumores se redujeron a la mitad». Quedé en silencio con el corazón detenido. Ella continuó: «Los doctores no entienden nada, pero Rubén dice que tu oración desde lejos lo está sosteniendo. Asegura que Jesús le habló en sueños, diciéndole que tú estabas intercediendo y que ambos serían sanados para dar testimonio». Fue entonces cuando comprendí: el poder de Dios no conoce fronteras ni océanos. No está limitado por la geografía. La misma mano que había tocado a Lian en Beijing estaba tocando a Rubén en Santiago. Decidí quedarme 3 meses más en China. Rubén mejoraba cada día y aquella iglesia naciente necesitaba raíces sólidas. Heng Wei se convirtió en mi traductor oficial. Juntos empezamos a llegar a más familias. Lian, con solo 8 años, se convirtió en nuestra pequeña evangelista. Hablaba de Jesús a compañeros de escuela, profesores y vecinos. Cuando las autoridades escolares cuestionaron por qué contaba historias religiosas, Heng Wei respondió con firmeza: «Mi nieta estaba muriendo y ahora vive. ¿Qué más necesitan saber?». Finalmente, en febrero regresé a Chile. No era el mismo hombre que había partido 8 meses antes. Aprendí que el ministerio no se trata de conquistar naciones para Cristo, sino de permitir que Cristo nos conquiste a nosotros. Entendí que los milagros no dependen de una fe perfecta, sino de un Dios perfecto que se mueve incluso en nuestra fe rota. Cuando abracé a Rubén en el aeropuerto estaba completamente sano. Los médicos no podían explicarlo, pero nosotros sabíamos lo ocurrido. La misma mano que levantó a Lian lo había restaurado a él. Al regresar, Rubén y yo comenzamos un ministerio al que llamamos Milagros Sin Fronteras, cuyo propósito era compartir lo que Dios estaba haciendo en los lugares más inesperados.
Cada vez que relatábamos lo sucedido con Lian, veíamos rostros iluminados con nueva esperanza. Pasaron 2 años desde aquel día en el Templo del Cielo, y seguí en contacto con Shengwei y Lian. La pequeña comunidad en Beijing creció hasta superar los 40 miembros, y toda la familia de Shengwei fue bautizada. Lian me enviaba correos con dibujos, Jesús sanando enfermos, ángeles protegiendo misioneros, familias orando juntas. En uno de sus mensajes escribió: «Misionero Esteban, cuando sea grande quiero ser como tú y contarle a todos que Jesús hace milagros». De China aprendí que Dios no nos llama a ser exitosos según estándares humanos, sino a ser obedientes, incluso cuando no entendemos el panorama completo. En mi hora más oscura, cuando estuve dispuesto a renunciar, fue exactamente el momento que Dios eligió para mostrar su gloria. Cada vez que cuento la historia, recuerdo las palabras de Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Sí, todas las cosas, mi desesperación, la enfermedad de Rubén, mis dudas, las leyes represivas, incluso mis deseos de rendirme. Dios utilizó cada fragmento aparentemente negativo para construir un testimonio que ahora impactaba tanto en Asia como en Latinoamérica. Comparto esto porque sé que alguien escuchando se encuentra en un túnel oscuro. Quizá pienses que Dios te abandonó, que tu propósito se ha apagado, o que la fe que tenías se desmoronó. Quiero decirte que tu historia no terminó. Tu momento de angustia es precisamente el escenario donde Dios está preparando su gloria. La niña que estuvo al borde de la muerte hoy va a la escuela, juega con sus amigos y habla de Jesús con la inocencia que muchos adultos envidiarían. Su abuelo, un hombre que persiguió creyentes por décadas, ahora lidera una iglesia casa que se multiplica cada semana. Mi hermano Rubén, que estaba desahuciado, hoy recorre iglesias compartiendo cómo fue levantado milagrosamente. Y yo, que estuve a punto de rendirme, he visto en 2 años más frutos que en 15 de ministerio. Mientras preparaba este testimonio, Dios puso en mi corazón un mensaje para quien lo escuche. No llegaste aquí por casualidad. El mismo espíritu que me despertó a las 3:17 en Beijing está tocando tu vida ahora. Tal vez estés enfrentando una enfermedad que los médicos ya no pueden tratar. Tal vez estás lejos de tu familia, cargando con la culpa de decisiones pasadas. O quizás sientes que perdiste la fe en que Dios tiene un plan para ti. Quiero que sepas algo. El mismo Jesús que sanó a Lian en el corazón de la China comunista, que restauró a mi hermano Rubén a miles de kilómetros, está contigo ahora mismo, sin importar dónde te encuentres. Lo que viví en Beijing me enseñó una verdad crucial. El poder de Dios no está sujeto a gobiernos, leyes humanas, distancias ni dudas. Cuando Él decide moverse, nada en el universo puede detenerlo. Recuerdo las palabras de Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Jesús no habló solo para los apóstoles del primer siglo, habló para todo aquel que crea, en cualquier época y cualquier rincón del mundo. Desde aquella experiencia con Lian, adopté una oración sencilla pero transformadora, que cambió no solo mi ministerio sino mi vida entera. Jesús, no entiendo todos tus caminos, pero confío en tu corazón. Toma mis dudas y haz de ellas un testimonio. Usa mi dolor para sanar a otros. No te pido que cambies mis circunstancias, te pido que me cambies a mí en medio de ellas, y cuando quieras hacer un milagro, úsame como instrumento aunque esté quebrantado. Un mes después del milagro, Shengwei me compartió algo que aún llevo grabado. Me dijo: aquí aprendimos que no pedimos a Dios que quite las montañas, le pedimos fuerzas para escalar y que nuestra escalada muestre a otros que sí se pueden vencer. Al volver de China, tuve el privilegio de ministrar en distintos países, y descubrí un patrón repetido en quienes Dios llama a cosas extraordinarias. Primero, atraviesan un quebrantamiento profundo que los hace cuestionar todo. Segundo, experimentan una soledad desgarradora. Tercero, llegan a un punto de desesperación donde creen que van a rendirse. Y cuarto, justo en esa hora oscura, reciben una chispa, una palabra, un sueño, una señal que les impulsa a dar un paso más de fe. Si estás viviendo alguna de estas etapas, no creas que estás loco ni que pierdes el tiempo. Estás siendo preparado. El dolor que hoy parece insoportable es el terreno donde Dios está sembrando el testimonio que bendecirá a otros mañana. Pero también debo ser honesto contigo. Los milagros tienen un costo. Después de lo que ocurrió con Lian, mi vida no volvió a la calma anterior. Regresé a Chile con una nueva responsabilidad: contar lo que había sucedido a todo el que quisiera escuchar. Eso significó salir de mi zona de comodidad, hablar en iglesias con distintas tradiciones,
viajar a lugares desconocidos y confiar en que Dios sostendría a mi familia mientras yo obedecía. También significó enfrentar críticas. Algunos pastores cuestionaron mi testimonio, afirmando que era imposible que hubiera ocurrido tal cosa. Hubo días en que yo mismo dudé de mis recuerdos, preguntándome si había exagerado detalles. Pero cada vez que la duda se acercaba, llegaba un mensaje de Hengway con fotos de Lian, jugando en un parque, estudiando en la escuela, riendo con sus primos, y recordaba que los milagros de Dios no necesitan aprobación humana para ser reales. Lo más bello de obedecer a Dios es que nunca podemos medir hasta dónde alcanzarán las ondas de un acto de fe. El día que oré por Lian, pensé que ayudaba a una sola niña. No sabía que estaba sembrando una iglesia que transformaría a decenas de familias chinas. Hace unos meses, Hengway me contó que uno de los primeros creyentes de aquel grupo ahora sirve como misionero en Tailandia. Una mujer que conoció a Jesús después de escuchar el testimonio de Lian lidera hoy un ministerio para viudas en Beijing. Incluso el policía joven que presenció el milagro dejó su cargo y viajó a Hong Kong para estudiar teología. Cada vida tocada por Dios se convierte en una nueva fuente de bendición. Tu obediencia hoy puede ser el inicio de un movimiento que impactará generaciones que aún no han nacido. Hace 3 meses, mientras oraba por las personas que escucharían este relato, Dios me mostró algo en visión. Vi multitudes en diferentes países escuchando esta historia con lágrimas en el rostro, pero no de tristeza, sino de reconocimiento. Eran hombres y mujeres que habían perdido la esperanza, y al escuchar lo ocurrido en Beijing, algo se encendía dentro de ellos. La fe que creían muerta resucitaba. Si eres uno de ellos, quiero asegurarte, tu historia no terminó. Los capítulos más hermosos aún están por escribirse. Tus oraciones secretas, tus sueños guardados, las promesas que pensaste olvidadas, todo eso está a punto de tomar vida. Mientras preparaba este testimonio, Dios puso en mi corazón un versículo específico para quienes más necesitan escucharlo, Jeremías 20. Pero quiero que lo recibas como si fuera la primera vez. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Esas palabras no fueron escritas únicamente para Israel hace miles de años, fueron escritas para ti, aquí y ahora, en este preciso momento de tu vida en el que quizás sientes que no hay futuro ni esperanza. Dios conoce tu nombre, conoce tus lágrimas y tus oraciones susurradas en la madrugada. Tiene planes detallados, específicos y hermosos para ti, mucho más grandes de lo que tu mente puede imaginar. Por eso quiero invitarte a orar conmigo, no importa dónde estés, en tu casa, en el trabajo, en un bus o conduciendo. Lo que importa es que este sea un instante de rendición íntima con Dios. Repite estas palabras desde lo profundo de tu ser. Jesús, como Esteban en Beijing, yo también me siento perdido a veces. Como Lian, hay áreas de mi vida que necesitan tu toque sanador. Como Hengway, reconozco que muchas veces estuve del lado equivocado y necesito tu perdón. Hoy decido confiar en ti, incluso cuando no entiendo tus caminos. Elijo obedecerte aún con miedo. Elijo creer que tienes un propósito para mi vida aunque ahora no lo vea con claridad. Úsame como tu instrumento. Convierte mi quebrantamiento en testimonio, mis cicatrices en medicina para otros, mi historia en esperanza para los que vengan después. Y si es tu voluntad, permíteme ver milagros en mi generación como los que ocurrieron en Beijing. Amén. Si hiciste esta oración, quiero comprometerme contigo. Durante los próximos 30 días estaré orando específicamente por todos los que escucharon este testimonio y decidieron rendirse completamente a Dios. Pediré que Él te muestre tu propósito, que abra puertas donde antes solo viste muros, que recibas intervención sobrenatural y que tengas la valentía de contar tu propio milagro, incluso si otros no te creen. Porque lo ocurrido en Beijing no es solo mi historia, es la historia de lo que Dios quiere hacer en cada vida rendida a sus planes. Es la historia de milagros esperando suceder, de propósitos aguardando cumplirse, de testimonios listos para nacer. Hoy Lian tiene 10 años. Sigue completamente sana y con la misma pasión de aquella tarde en el templo del cielo. Habla de Jesús con una fe tan simple y poderosa que inspira a todos los que la escuchan. Su abuelo Yingwei, con 72 años, ahora lidera la iglesia en casa más grande de su distrito en Beijing. Mi hermano Rubén celebró recientemente 2 años libre de cáncer y está preparando su primer viaje misionero a China para conocer a aquellos que oraron por él desde el otro lado del mundo. Yo sigo siendo el mismo hombre quebrantado que, en un departamento frío de Beijing, estuvo a punto de rendirse.
La diferencia es que ahora entiendo algo esencial. Dios no usa a los perfectos, usa a los dispuestos. Quiero que sepas que tu historia no termina al escuchar este testimonio. En realidad apenas comienza, porque ahora tienes algo que antes no tenías. La certeza de que el mismo Dios que obró en Beijing y en Santiago puede obrar también en tu vida. Tal vez tu milagro no sea una sanidad física como la de Lian. Quizás sea la restauración de una relación que dabas por muerta. Tal vez sea la provisión económica que necesitas para cumplir un sueño que Dios puso en tu corazón. O tal vez sea la fortaleza para perdonar a alguien que te hirió profundamente. No importa qué forma tome, será tan único como tú, y llegará en el momento perfecto. Al cerrar este relato, siento que Dios quiere hablarte con palabras tan personales que parecen venir directamente de su corazón. Hijo mío, hija mía, he visto cada lágrima que has derramado en secreto. He escuchado cada oración susurrada en la madrugada. No he olvidado ni una sola promesa que te hice, incluso cuando tú las creíste perdidas. Tu tiempo de preparación está terminando. Ahora comienza tu tiempo de manifestación. Los años en que te sentiste invisible darán paso a años en que mi gloria será vista a través de ti. No temas a los cambios, ni a los desafíos que vendrán, ni a los milagros que estoy preparando. Te he estado formando para esto desde antes de que nacieras. Confía en mí, obedéceme. Prepárate para ver cosas aún mayores de las que viste en Beijing, mayores de las que viste en Santiago, mayores de las que tu corazón se atrevió a imaginar. Si este testimonio tocó tu corazón, no lo dejes en una simple emoción pasajera. Permite que sea el inicio de un nuevo capítulo en tu historia. Quiero pedirte 3 cosas muy concretas. Primero, comparte de dónde estás escuchando esto. No importa si es una ciudad grande o un pueblo pequeño, cada lugar cuenta porque muestra cómo Dios está levantando personas de fe en todo el mundo. Tu comentario puede convertirse en la conexión que alguien necesita. Segundo, si alguna vez has visto el poder de Dios en tu vida, si has experimentado un milagro, una respuesta inesperada a la oración o una transformación imposible de explicar, compártelo. Tu testimonio puede ser justo lo que otra persona necesita para no rendirse. Y tercero, si sientes que Dios te está llamando a algo mayor, escucha ese fuego en tu interior. Ese ardor que no puedes ignorar es la manera en que el Espíritu Santo confirma que tiene planes grandes contigo. No apagues esa voz. Quiero recordarte algo que aprendí en Beijing. Los milagros no suceden porque tenemos todas las respuestas, sino porque damos el siguiente paso aún sin ver el camino completo. Esa es la fe que abre lo imposible. Piensa en esto. El día que me arrodillé frente a Lian, no tenía un plan, ni un programa, ni siquiera fe perfecta. Solo tenía un corazón quebrantado y la obediencia para dar un paso. Y ese paso abrió un torrente de milagros que sigue fluyendo hasta hoy. Tu siguiente paso también está esperando. Quizás sea perdonar a alguien, quizás sea atreverte a soñar de nuevo, quizás sea dar un sí a Dios en un área donde siempre has dicho no. Ese paso puede ser el inicio de un movimiento que impacte tu vida, tu familia y hasta generaciones que aún no han nacido. Dios quiere usarte como testimonio de su poder, no porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto. Y cuando alguien dispuesto dice sí al Señor, el cielo se abre y lo imposible se vuelve posible. Quiero dejarte con esta certeza. Tu vida tiene un propósito divino. Lo que hoy parece una herida, mañana será testimonio. Lo que ahora sientes como fracaso, Dios puede convertirlo en victoria. Lo que crees perdido, Él puede restaurarlo. Cuando pienso en lo que ocurrió en Beijing, recuerdo la cadena de milagros que siguió. Una niña sanada, un abuelo transformado en pastor, una comunidad clandestina que creció hasta convertirse en iglesia, un policía que dejó las fuerzas del orden para estudiar teología, un hermano al borde de la muerte restaurado completamente y un misionero yo mismo, que estuvo a punto de rendirse y terminó siendo renovado en su fe. Así obra Dios. Toma piezas quebradas y arma con ellas una obra maestra. Usa nuestra debilidad para desplegar su fuerza. Y cuando pensamos que es el final, Él apenas está comenzando. Si hoy te encuentras en un punto de desesperación, quiero que escuches estas palabras como promesa. Tus lágrimas no son en vano, tus oraciones no se pierden en el aire, tus silencios también llegan al corazón de Dios. Él está escribiendo capítulos que aún no conoces. Ora conmigo una última vez. Padre, aquí estoy. No lo entiendo todo, pero confío en ti. Te entrego mi dolor, mi miedo y mis dudas. Haz de mi vida un testimonio de tu gloria. Permite que, como en Beijing, pueda haber milagros que traigan esperanza a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, cree que algo nuevo ya comenzó.
Tal vez no lo veas de inmediato, pero las semillas están germinando. Recuerda, Dios no te llama a ser perfecto, te llama a ser obediente, y tu obediencia abrirá caminos que nunca imaginaste. Que tu historia se convierta en luz para otros, como la de Lian lo fue para mí. Que tus cicatrices se vuelvan medicina, y que tu vida entera sea un testimonio de que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos.